Muy buenas noches. En esta oportunidad contaremos dos historias que tienen algunas cuestiones parecidas y otras distintas. Dos historias que reflejan la realidad de dos mujeres que fueron víctimas de violencia de género, de secretos familiares que permanecen ocultos y de las miserias de algunos hombres que llegan a cometer lo inimaginable. Esto es Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. La primera historia que contaremos nos sitúa dentro del año 1979, aquí en la provincia de San Juan, y nos introduce dentro de la vida de una mujer llamada Justina Ponte, que vivía junto a sus hijos y a su marido en una precaria casa de adobe, en una vieja coqueta zona de desamparados, más precisamente en la calle del Bono. Un sitio que está completamente distinto si lo pensamos en la actualidad. A decir verdad, la vida en este lugar parecía no cambiar demasiado. Justina y sus hijos estaban, por decirlo de alguna manera, presos de la miseria en la que vivían y en la violencia y los maltratos por parte del hombre de la casa. Un hombre llamado Américo Gómez, que era un ser irritable, violento y adicto al alcohol. Lo que hay que destacar que no lo hace las adicciones, el alcohol, la droga, no lo hace al violento violento en sí. No, la persona ya es violenta, ya es agresiva por sí misma. Lo que hace el alcohol o las drogas es, bueno, enervar, agrandar, hacerlo otra vez más fuerte, pero no necesita de eso para ser un violento. Justina y Américo se conocieron en Caucete cuando la muchacha todavía era una adolescente. Nos situamos en los años 70 y fue precisamente en la cosecha, en el departamento de Caucete, que este hombre de alguna manera empezó a seducir a la joven. Un sujeto que en aquel entonces ya era casado y tenía familia, pero que de todas maneras decidió abandonarla para irse con esta chica que era mucho más joven que él. Era niña todavía, era una adolescente y este hombre ya era una persona casada, era un adulto, ¿sí? Cuando decide vivir con esta mujer y ya tener hijos. En una mirada actual podríamos decir que pudo haber habido un abuso en ese momento, ya desde el comienzo. Que nos encontramos ya una mujer vulnerable por su pobreza, por su corta edad, entonces que no tenía un entorno en quien confiar, sino que todo lo que tenía era esta pareja que ya era un hombre violento, de mal carácter, podríamos decirlo. Américo Gómez era un sujeto violento y así lo reflejaban las crónicas periodísticas de aquel entonces. El hombre había estado preso por haber matado a un parroquiano en una pelea de borrachos. De todas maneras, Justina nunca lo abandonó y siempre lo siguió acompañando. Con el tiempo tuvieron 3 hijos y se fueron a vivir a una casa que estaba ubicada en una zona de desamparados. Pero a decir verdad, la vida con este sujeto comenzó a empeorar por los mismos episodios de violencia que comenzaron a ser más recurrentes. Se les trata de explicar a
a las mujeres, ¿no?, que están dentro de un círculo de violencia. ¿Qué es eso del círculo de la violencia? Que cuando comienzan, ¿sí?, empieza el varón a decirle cosas agresivas, denigrantes, humillantes, de manera así casual, diríamos. No te pongas la pollera corta, no te pintes el labio, no me gusta ese amigo, no me gusta. Entonces, como si no obedece o si no va realizando esas conductas que le va diciendo el varón, va aumentando la tensión, la bronca, y que va a llegar un momento de explosión, y es ahí donde llega el primer golpe. Luego del primer golpe viene el arrepentimiento, la luna de miel. Entonces la mujer le cree al hombre. El hombre le dice, es que vos me has hecho poner esa situación, es que yo te he dicho que no te pongas la pollera corta. Si me hubieras hecho caso, yo no te hubiera pegado, pero ya no va a pasar más, te prometo que voy a cambiar. La mujer le cree. Entonces, pero ese tiempo de luna de miel dura muy poco, porque empieza otra vez la acumulación de tensión, otra vez a humillarla, otra vez a alejarla de sus amistades, a administrarle su dinero, a hacerle pasar bochornos. Entonces y vuelve a la explosión. Entonces ese círculo de la violencia, mientras va transcurriendo el tiempo, cada vez esos estadios van siendo cada vez más pequeños. El estadio de la luna de miel va siendo cada vez más pequeño, y la mujer cada vez se encuentra más denigrada, su autoestima por el piso. Por lo tanto, ya no confía en ella, que va a poder sostener a sus hijos por sí sola, y porque cree que el varón, que la tiene totalmente dominada psicológicamente, que ha aniquilado su autoestima, cree que es del Dios un poquito más, cree que todo lo sabe, que todo lo puede, tiene un temor reverencial. Entonces teme muchísimo, y por eso le cuesta tanto salir de ahí. Américo era un sujeto que no tenía trabajo, o al menos un oficio fijo, para mantener a su familia. Se la rebuscaba de alguna u otra manera realizando changas, a veces pintando algunos autos, y con eso mantenía su vicio con el alcohol. Pero también había algo que este sujeto hacía con frecuencia, y era quitarle el dinero a su esposa Justina, que trabajaba haciendo limpieza de algunas casas, y a su hijo de 15 años, que intentaba al menos ayudar en la familia aportando un poco de dinero. No, mira lo que traje. No, ¿qué pasa, mamá? Guardátelo. Yo no lo quiero, por favor, tenelo. Lo voy a necesitar. No, haceme caso, quédatelo. Quédatelo. ¿Qué tenés ahí? Dame, ¿qué tenés ahí? Dame. Déjalo. Vos no te metas, salí, quieta. Déjalo. Dale, quieta ahí, va. Déjalo. Salí. Déjalo. Dejá. Oh. Mirá lo que tenés. Ya ves. La violencia era constante en ese domicilio, y todos la ligaban por igual. A Justina la humillaba y la trataba de prostituta, al igual que a su hija. En tanto que a sus otros hijos los vivía golpeando, y estos le tenían terror. Pero nadie sabía en el exterior lo que sucedía en esa casa de adobe, porque el mismo miedo a este hombre violento los hacía callarse. Hay que entender el contexto. Estábamos dentro de una estructura patriarcal donde tenemos un varón, ¿sí?, el que manda, el que decide, a quien la mujer debe obedecer. Y que estas estructuras, estos patrones, ¿sí?, se han ido repitiendo. Y que la mujer que deseaba, o sea, si la mujer era golpeada
por su marido, para los demás, para la sociedad estaba bien, porque algo debe haber hecho, o porque de alguna manera había que educar a esta mujer, si se salía de los cánones que establecía la sociedad, de estos estereotipos. ¿Sí? Entonces era muy difícil que la mujer, y era inclusive vergonzoso que la mujer fuera a denunciar a su pareja. Era muy bochornoso y faltaba, y solo era necesario, si se animaba a llegar a una comisaría, se lo llamaba al hombre para que venga y le eduque a la mujer. ¿Entiendes? O sea, entonces era casi imposible que la mujer pudiera salirse de ese entorno. Los hechos de violencia se repetían a diario hasta que llegó la madrugada del 6 de febrero de 1979. Justina. Justina. La comida. Américo llegó borracho, se puso a escuchar la radio, le pidió a su mujer que le cocinara y esta obedeció. Dale, dale. Estás temblando ahí. Siempre lo mismo. ¿Qué cocinaste? ¿Qué es lo que has preparado? Mirá cómo está esto. Mirá lo que hice. ¿Dónde está la comida? Dame comida. ¿Dónde está esa comida? Como Justina y sus hijos sabían que Américo era un ser irritable, decidieron no alterarlo más, o al menos eso procuraron hacer, y se fueron a dormir. Pero al tiempo, Américo fue a despertarlos para que se pusieran a cocinar grasa en plena madrugada. Justina, 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 Justina. Ya voy. Ahí va comida, dale, dale, comida. Ya voy. Dale, curate. Vos. Mientras la familia se ponía a cocinar grasa en ese humilde rancho, Américo seguía amedrentándolos y humillándolos. Después, con el tiempo, Justina logró que su hijo se fuera a dormir y ella se quedó acompañando a este sujeto hasta que por fin lo venciera el sueño. Y una vez que Américo se fue a su cama, ella se quedó mirando al espejo, notando cómo su rostro estaba cada vez más lastimado y cómo su vida ya no podía seguir más así. Ella misma lo dijo. Si éste se levantaba, iba a ser mucho peor. Así que procuró que esos hachazos fueran con una violencia tal que el sujeto ni siquiera se llegara a levantar. Y como sabía que cualquiera de sus hijos hubiera hecho lo mismo en su lugar, decidió ir a despertar a su hijo mayor, de 15 años, para decirle que había llegado el momento. El momento de matar a su padre. Le pidió a su hijo que tomara una barreta y ambos regresaron nuevamente a la habitación donde estaba Américo, que tenía todo el rostro ensangrentado.
Para animarlo a su hijo, decidió golpear nuevamente a su marido con el hacha. Y fue el menor de 15 años quien le dio la última estocada. Esa madrugada del 6 de febrero de 1979, Justina decidió ponerle fin a sus males de la peor manera. Había matado a hachazos a su propio esposo y había vuelto cómplice a su hijo de 15 años en este asesinato. Igual, como sus otros hijos dormían, decidió mantener todo en silencio y le pidió a su hijo que cavara un pozo para enterrar el cadáver. Ya eran las primeras horas del miércoles 28 de febrero de 1979. Y mientras el muchacho cavaba el pozo, ella procuró limpiar todo lo de la casa y hacer que el olvido simplemente se llevara esta tragedia. Después, ambos cargaron con el cadáver y lo enterraron a pocos metros en el mismo patio del terreno. Volvieron al hogar, limpiaron lo que habían ensuciado y se acostaron a dormir. Justina se quedó mirando el techo, pensando en lo que había pasado. Y arrepentida no estaba, porque de alguna manera, los mismos maltratos que había padecido, para ella justificaban este asesinato. Bueno, como dije al comienzo, es un caso excepcional, pero en realidad el mensaje, ¿no?, que daría a las mujeres que están pasando por una situación similar a esta señora, ¿no?, que el mensaje es: no están solas, que pidan ayuda, que no están solas, que pidan ayuda, que hoy no solo el Estado, a través de sus distintas organizaciones como la Comisaría de la Mujer, la Dirección de la Mujer, las diferentes áreas de mujer de los municipios, ¿sí?, le van a brindar, las van a escuchar, le van a brindar la ayuda que están necesitando, como también organizaciones intermedias, ¿no?, asociaciones civiles en el cual están conformadas por mujeres que han pasado por la misma situación, ¿no?, por la misma situación que esta mujer, y sin embargo pudieron salir del círculo de la violencia y rehacer su vida, ¿no?, una vida libre de violencia, porque ese es el derecho que tiene todo ser humano. Pero los días pasaron y empezó a sentirse un fuerte olor que provenía del patio. Y es que habían enterrado el cuerpo a pocos metros de profundidad. Es así que decidieron cavar en esta oportunidad un hueco más profundo cerca del gallinero y trasladaron hasta ahí el cuerpo de Américo Gómez. Y después, para de alguna manera justificarse, fue la misma Justina Ponte quien llegó hasta sede policial para denunciar la desaparición de su marido. Dijo que este hombre se había marchado a cobrar un dinero de unas changas y jamás había regresado. Pero sus parientes de Caucete empezaron a notar que algo no estaba bien. Así que se presentaron también en sede policial y le pidieron que investigara. Cuando los policías comenzaron a interrogar a Justina Ponte, notaban que algo no andaba bien. Porque cuando le preguntaban sobre las últimas horas de Américo Gómez, ella se ponía nerviosa o no sabía muy bien qué contestar. Así fue que un día decidieron acorralarla a preguntas y Justina no tuvo más remedio que confesar aquella mentira. Dijo que efectivamente había matado a su marido y que lo había enterrado en el gallinero en el patio. Y que lo había hecho en complicidad con su hijo de 15 años. Pero también fue en este momento donde la mujer contó todas las penurias que tenía que pasar por parte de este sujeto, que ahora estaba muerto. Y ese mismo día decidieron allanar el domicilio.
Fueron directo al patio donde estaban las gallinas, comenzaron a cavar y encontraron con el cuerpo de Américo Gómez. De inmediato Justina Ponte quedó detenida y su hijo fue trasladado a un instituto de menores, puntualmente el Nazario Benavides. Si analizamos este caso de esta mujer, ¿no?, a la cual ha sido condenada con una condena de prisión perpetua, tendríamos que decir, si lo trasladamos a este momento, ¿sí? Seguramente el tribunal tendría en cuenta las circunstancias excepcionales, ¿no? Que no solo analizar el hecho concreto, ¿sí?, quién produjo la muerte, sino todo el contexto que llevó a esta mujer, a su hijo, cómo vivían, cómo era la relación, el padecimiento, donde ella realmente, o se puede comprobar realmente que ella y sus hijos eran las víctimas. Justina Ponte y su hijo fueron llevados a juicio en el año 1980, y la defensa de esta mujer trató de hacer lo imposible para que el delito se encuadrara como un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Pero el juez que intervino en esta causa, José Luis García Castrillón, del primer juzgado de sentencia en aquel entonces, no lo entendió de esta manera y decidió condenar a Justina Ponte a cumplir la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. En tanto que a su hijo, aquel menor de 15 años, decidió sentenciarlo a cumplir la pena de 6 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Pero se tuvieron otras consideraciones porque el chico era menor de edad. Pero el caso no quedó ahí, porque en 1981 el abogado de Justina Ponte apeló la sentencia. Es así que el tribunal que intervino en esta oportunidad decidió revisar nuevamente el caso, pero de todas maneras hizo caso omiso al cambio de carátula. Y Justina Ponte debió seguir cumpliendo la pena de prisión perpetua. He podido comprender, yo no comparto que haya sido algo planeado, ¿no?, como para tener la condena que le dieron. Yo me parece que entraría también dentro de la emoción violenta, o en esto de era el temor que tenía. O sea, a mí me llamó mucho la atención de las veces que pegó al hombre que estaba dormido. Era del miedo, ¿no? Pensaba en esta mujer, el pánico que sentía aquel hombre, si se despertaba, los mataba a todos. Y yo creo que ese era el miedo permanente de esta mujer, que sabía que si se acostaba a dormir, no sabía si al otro día despertaba viva, ella o sus hijos. Era un temor constante. Por eso digo que si hoy se hubiera estudiado, si ese hecho hubiera pasado hoy, se hubieran tenido en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? Era la angustia, el temor y de protección a su familia. Lamentablemente participó también su hijo, ¿no? Y de alguna manera era una situación, se me ocurre a mí, poniéndome en ese lugar, que era algo que el temor que sentían todos ellos de que en algún momento todos iban a resultar muertos ellos, o tenían que hacer algo, por sus vidas. Es lamentable que haya terminado como ha terminado, y que este niño, ¿no?, que también terminara en un internado, condenado, muy triste, porque era solo un niño, ¿no? Y solo era el miedo que sentían. Si le volvió a pegar al padre, era el miedo que sentían de que si el hombre despertara, los mataba a todos. Este tribunal volvió a considerar el caso y dijo que Américo Gómez, el padre del menor, ya estaba muerto cuando éste le dio la última estocada. Tuvieron en cuenta también la falta de antecedentes del chico y el tiempo transcurrido en el instituto de menores. También su buen comportamiento, porque el menor de 15 años había comenzado a realizar tareas en este lugar y había generado, por decirlo de alguna manera, los recursos para poder enviarle dinero a sus hermanos. Y por eso, con el tiempo,
recuperó su libertad y pudo regresar nuevamente con sus hermanos. En tanto que Justina Ponte simplemente tuvo que seguir cumpliendo condena en la vieja alcaldía de Mujeres. Y después se le perdió el rastro y no se supo más nada de ella. La segunda historia que contaremos en este programa de Archivos del Crimen San Juan nos sumerge en 1995, más precisamente un 17 de noviembre, en el departamento de Chimbas. Y fue uno de esos crímenes en los cuales al comienzo se pensó que había una especie de venganza o conflicto familiar, pero que en el trasfondo sucedía algo que ocultaba una historia terrible y dramática. Aquella noche del 17 de noviembre de 1995, Juan, un obrero de 32 años, no podía pegar un ojo. Daba vueltas en la reposera que utilizaba como cama para descansar y se notaba que algo lo aquejaba. No podía dormir. Así que se levantó, caminó sigilosamente y fue a buscar un arma calibre 32 que tenía dentro de sus pertenencias. Después, fue directo a la cama de su suegro, que en ese momento dormía inmutable, y lo miró fijamente. Estuvo un rato ahí mirando, calculando, tal vez su puntería, hasta que finalmente tomó la decisión de dispararle. Fueron 7 disparos lo que efectuó este obrero. Todos directo a la cabeza, e incluso se dio la oportunidad de recargar el arma para seguir disparando. Inmediatamente, los gritos se apoderaron de esa casa ubicada en Villa Benavides, en el departamento de Chimbas. Un sitio que ahora ya no existe, pero aquel 17 de noviembre fue noticia en toda la provincia. Juan era una persona de trabajo, era un albañil que se desempeñaba como changarina en diferentes obras que tenía que ocasionalmente tenía que realizar. Era un muy buen albañil y con eso le daba sustento a su familia, medianamente vivían bien, y la verdad que era una persona de trabajo. Se hablaron muchas cosas sobre este asesinato, que había dejado muerto a un hombre de apellido Cipriano. Se decía que Juan y este sujeto tenían problemas de dinero, que habían peleado, o que simplemente había sido una pelea entre borrachos. Y si bien acá ocurrió un crimen, donde claramente había un muerto, esta historia fue develando que en el fondo había otra víctima, de la que se sabía muy poco, y que de alguna manera explicaba la razón de este crimen. Y un justiciero, por decirlo de alguna manera, que era Juan, un muchacho de 32 años que no pudo soportar lo que vio esa noche y decidió matar a disparos a su propio suegro, y que terminó por develar la dramática historia que vivía esta familia en Chimbas. Cipriano era un ex policía exonerado de la fuerza provincial que tenía 2 familias y era todo un patriarca.
Con su esposa legal vivía en unas viviendas del IPB en Chimbas con sus 7 hijos. En tanto que también había formado otra pareja con una mujer con la cual tuvo 10 hijos en Villa Benavides. De alguna manera se la había ingeniado para estar con estas dos familias y sus hijos le tenían terror por las golpizas que le daba. Un hombre que tenía un viejo taller de motos y que desde 1995 pasaba la mayor parte del tiempo en Villa Benavides. De tanto en tanto, también se dedicaba a poner música y en líneas generales esa era su vida. Aunque del otro lado, lo que no se decía, o lo que todos callaban, era que abusaba sexualmente de su propia hija. Este hombre actuaba, Cipriano, actuaba como que era el patriarca de la familia, es decir, todo lo que pasaba por ese cuadro, bajo ese techo, debía ser supervisado por él. Era una persona que pensaba que su propia hija era de su pertenencia, como que ella no podía hacer su vida, como que no podía tener pareja, como que tenía que tener una relación con él. En una que otra ocasión, la madre de la joven lo había denunciado al mismo Cipriano por las golpizas que le daba. Y sus hermanos también contaron que era evidente la predilección que tenía este sujeto con la muchacha. El tema de la integridad sexual era contra esta piba, pareja de Vilche, pero también era una persona violenta con los demás hijos y también con la esposa. Este hombre estaba obsesionado con su hija y era un secreto a voces lo que pasaba dentro de esa casa. Pero de todas maneras, un día la chica consiguió salir y conoció a una persona llamada Juan, un albañil de 32 años, con quien se enamoró y al tiempo tuvo un hijo. A Cipriano esta relación en sí no le parecía nada bien y hacía lo imposible para tratar de separarlos. Incluso, este hombre había inventado la excusa de que estaba enfermo y que necesitaba la asistencia de su hija para poder criar a sus otros hermanos. Y por esas desgracias de la vida, a la chica no le quedó más remedio que regresar a la casa donde vivía el propio Cipriano. Pero no lo hizo sola. Esta vez volvió con su hijo y con su pareja Juan. Pero bueno, vos has visto, ¿no? Hay que agradecer a Dios que podemos estar un poco juntos. Ya te vas a la casa, ya, no te quiero ver acá. Y a vos, no te quiero ver más acá en la finca, por favor. Ya te vas, te retirás, por favor. No me mires así, ya te vas. No te quiero ver con mi hija. El albañil de 32 años en aquel entonces ignoraba por completo lo que pasaba dentro de esa casa, pero no tardó en descubrir las irritables conductas y lo despreciable que era este sujeto, que maltrataba a su propia hija frente de él. En este lugar, como decíamos anteriormente, dormían aproximadamente 10 personas y vivían hacinadas compartiendo el mismo cuarto. Cipriano dormía en una cama y muy cerca de él descansaba su propia hija, en tanto que Juan descansaba a los pocos metros en una reposera que estaba ahí en el mismo cuarto. Y esas extrañas cosas que se daban algún día iban a estallar. Y eso fue lo que sucedió el 17 de noviembre de 1995 en el departamento de Chimbas.
los ojos también. Siente un ruido y escucha que el hombre estaba accediendo de su... que es decir, que este señor Cipriano estaba accediendo carnalmente a su concubina. Entonces, Vilches se levanta, lo sorprende, la chica no podía gritar porque el padre le tapaba la boca, la tenía sujeta de los brazos. Entonces cuando lo vio a Vilches, la suelta. ¿Qué estás haciendo, enfermo? ¡Te voy a matar, hijo de puta! Salí de acá, ¡Te voy a Boreao. matar! Salí ¡Te de acá, voy a Boreao. matar! Salí ¡Te de voy a acá, matar! Boreao. Salí de acá, Boreao. Andate, Boreao. A todo esto, este sujeto ni siquiera se intimidó o sintió vergüenza. Yo te estoy engañando, eran de otro tenor las palabras, por supuesto, así que acostate a dormir porque ya está, y te voy a seguir engañando cuando yo quiera. Juan dice que todo se le nubló y que no recordó lo que pasó después. En sí, al rato todos se fueron a dormir, menos Juan, que se quedó maquinando y maquinando, pensando en lo que acababa de ver. A su propio suegro abusando sexualmente de su hija, o sea, de su pareja. Así que cuando todos descansaban, decidió levantarse e ir a buscar su revólver calibre 32 largo. Y sin que nadie lo escuchara, caminó hasta la cama donde descansaba Cipriano, lo miró fijamente, calculó con precisión su puntería y le disparó una y otra vez hasta vaciar el cargador. Por supuesto que los gritos de los que estaban durmiendo ahí despertaron a todos los vecinos de la vieja Villa Benavides. En ese momento, Juan dice que entró en razón y no podía entender lo que estaba pasando. El sitio inmediatamente se llenó de policías y al rato este albañil de 32 años fue detenido en la seccional 17, en el mismo departamento de Chimbas. En 1996, Juan fue llevado a juicio por haber matado a su suegro. Y en ese momento fue cuando contó su desgarrador relato. En el juicio declaró la maestra de la piba, declararon las hermanas, declaró la madre también de la chica víctima de los abusos, y todos fueron contestes en manifestar que las cosas eran así como Juan las había dicho en su primer momento. Es decir, su concubina era víctima de todas estas vejaciones que fueron comprobadas a través de los testimonios. Y esto fue lo que hizo que reaccionara. Ese arma la tuvo ahí 3 años, o sea, no era una cuestión que él haya usado anteriormente. O sea, ese arma fue usada solamente la noche del crimen. Y eso también fue una discusión que hubo ahí en la duda cuando se calificaba la situación procesal de este hombre. Yo estaba seguro que esta era la primera y última vez que a Vilches lo iban a ver por estos estrados. Y realmente le debo decir con satisfacción que nunca más Vilches tuvo un problema. Es así que los jueces que intervinieron en la causa, Ramón Avellaneda, Juan Peluc Noguera y Félix Herrero Martín, entendieron que esa fue la situación que llevó a esta decisión que tomó Juan, y calificaron el homicidio como cometido en estado de emoción violenta. Lo manifesté como que el hombre actuó defendiendo a su familia. Le produjo 7 impactos de bala, es decir, no 7 o 6 impactos, no recuerdo bien, pero sé que casi le terminó
vaciando el tambor, porque indudablemente se demostró que parecería ser un crimen alevoso, pero ante la enajenación por parte de Vilches de no comprender la criminalidad del acto por estar en ese estado, realmente se dio sentado que actuó realmente bajo los estados de la emoción violenta, que hicieron, por supuesto, que atenuaron sobremanera la pena recibida. Es así que sentenciaron a Juan a cumplir la pena de 2 años de cárcel, y como éste ya llevaba más de 1 año detenido, ese mismo día recuperó la libertad. Se la perdonaron, por decirlo de alguna manera. Si bien está caracterizado como emoción violenta, también la pena menor que le dieron, haciendo la diferencia con Justina, era porque de pronto defendía a este varón el honor de su mujer. Y creo que ahí también está marcado en la justicia penal este tema del patriarcado. La diferencia de la condena. Porque en realidad este hombre no sufrió, no tuvo el padecimiento que tuvo la mujer, ¿no? Sin embargo, él defendió el honor de la familia y por eso le dieron casi nada de condena. Esto fue Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Nos vemos en el próximo programa.